Muy bien, grabando entonces nuestra clase. Bienvenidos a todos. Hoy en nuestra clase número 5 vamos a seguir con este tema de la filosofía india. En este caso, el tema que nos reúne en esta ocasión es Buda. La vez pasada en la clase asincrónica estuvimos viendo un poquito de la historia de la India para poder así contextualizar tanto, digamos, históricamente, así como cuando digo históricamente hago referencia al contexto histórico cronológico de Buda. Pero por sobre todas las cosas, lo que sería interesante entender es el contexto ideológico en el que aparece Buda y desarrolla su pensamiento. Estos son los puntos que vamos a ver hoy. En primer término, la vida de Buda. En segundo término, el contexto del pensamiento de Buda que se da dentro de lo que conocemos como contexto brahmánico del pensamiento de Buda. Y a partir de allí vamos a ver un poco las principales ideas o de repente los principales aportes de Buda, que se conocen como las cuatro nobles verdades. Y dentro de estas cuatro nobles verdades, lo que conocemos también como la noble vía óctuple o las 8 vías. Y por último, hablar de la comunidad budista primitiva. Pretendemos en esta clase entonces analizar el contexto histórico del surgimiento del pensamiento budista, reconocer las principales ideas predicadas por Buda, sus principales aportes, así como comprender la importancia de la comunidad budista en la propagación de su pensamiento. Bueno, compartí con ustedes algunos conceptos claves de la vida y el pensamiento de Buda que vamos a estar, digamos, conceptos a los cuales vamos a recurrir en algún momento en nuestra clase para comprender mejor de qué es lo que estamos hablando. Que hablar de Buda es también hablar un poco del contexto ideológico en el que él surge y en el que él opera. Y él opera en un contexto brahmánico. Y vamos a ver un poco a qué se refieren esos puntos principales. Quiero que tengan de repente el celular a mano, si es posible, para que podamos recurrir a nuestro glosario de acuerdo a la necesidad que vaya surgiendo. Hablemos de la vida de Buda. Hablar de la vida de Buda es hablar, por sobre todas las cosas, de la vida de un hombre de una familia acaudalada, un hombre ciertamente perteneciente a una casta privilegiada de la antigua India. En ese sentido, justamente ahí ya tenemos en nuestro glosario Buda, antes de ser Buda, evidentemente, porque Buda es un calificativo, un nombre que él adquiere posteriormente cuando considera que alcanza la iluminación. Hablamos de Siddhartha Gautama. Hablamos de Siddhartha Gautama. Él formaba parte de una casta de guerreros, como pueden ver ahí en su glosario. Satriya hace referencia entonces a una, a una casta de guerreros de la antigua India.
Y Gautama pertenecía a esa, a esa casta y más específicamente formaba parte de una tribu conocida como la tribu Shakya. De ahí que más adelante él se va a convertir, antes de ser Buda, se va a convertir en lo que se conoce como como el Shakyamuni, que es una expresión que hace referencia al, a un asceta silencioso de la tribu de los Shakya. Si recurrimos a la historia, encontramos que en el siglo VI antes de Cristo, esa región en donde va a nacer y va a operar Buda, que viene a ser la llanura del río Ganges, estaba dividida en varias entidades políticas. Estas entidades políticas podrían agruparse y se agrupaban, de hecho, en dos. Estaban las llamadas repúblicas tribales, y las llamadas monarquías. O sea que eh, Siddhartha Gautama nace en un contexto en el que esta llanura del Ganges no tenía una unidad política, sino al contrario, era como una especie de un mosaico político en esa circunstancia, puesto que encontrábamos una gran variedad de pequeñas monarquías y también de ciertas repúblicas en donde su principal característica era la presencia de una mayor tolerancia ideológica. Estas monarquías eh, estaban desplegadas por sobre todas las cosas en la llanura misma del Ganges, mientras que un poquito más al norte, en lo que serían las estribaciones del Himalaya, estaban allí las repúblicas tribales. Y en el año 566 a.C., en la localidad de Kapilavastu, nace entonces el niño Siddhartha, que más tarde, a sus 30 años aproximadamente, se va a convertir entonces en el Buda o en el iluminado. Entonces, Siddhartha nació dentro de una familia acomodada y vivió como un príncipe acomodado, alejado de repente del conocimiento del mundo sufrido que le rodeaba. Por eso es que en el punto 2 encontramos que vivió una vida de lujo en su niñez, adolescencia, incluso en su juventud. Se casó con Yasodhara, pero incluso luego de tener ya un hijo con esta mujer, a los 29 años abandonó todo lo que tenía, riqueza, familia, digamos, de sus padres y su propia familia con su esposa, para convertirse en una zeta. Y allí debemos entender que el asceta viene a ser aquel individuo que practica el ascetismo. Y el ascetismo, a su vez, se entiende como una especie de un ejercicio físico y espiritual que incluye penitencia, ayuno, etcétera, con el propósito entonces de alcanzar la purificación. También la oración se considera como una herramienta de la ascesis, que como os dije, viene a ser un ejercicio físico y espiritual que en aquel entonces era muy normal en la India, que los hombres a una determinada edad, principalmente en su vejez, yo le sospecho de repente quizá 50 para arriba, ¿verdad? Porque tampoco debemos pensar que en aquel entonces la esperanza de vida fuera tan alta. Por lo tanto, quizá desde 50 años para arriba era muy normal que un hombre abandonara todo y se convirtiera en un asceta.
Pero en el caso de Siddhartha, lo que llamó la atención es que muy joven él comenzó a llevar esta vida de asceta. A los 29 años, a él lo encontramos entonces abandonando todo lo que tenía y pasa a convertirse en una asceta errante, en Sakyamuni, como les decía al principio, se convierte en el asceta silencioso de los Sakya, en busca de ciertas respuestas que él entonces que él sentía eh, que eran necesarias de responder, ciertas cuestiones fundamentales de la existencia. Bueno, siguiendo un poco, entonces encontramos todavía antes de cumplir los 30 años a Siddhartha Gautama convertido en un Shakyamuni, como les había adelantado, en un asceta silencioso de los Shakya, y se acerca a un individuo que en aquel entonces, un sabio de nombre Alara Kalama, que era una persona muy conocida en aquella región en la que él creció. Y posteriormente, luego de escuchar a este sabio, de quien aprendió la técnica de la meditación, y así también de quien aprendió la doctrina del Brahman y el Atman. Y aquí quiero que miremos un poco nuestro glosario y encontramos que el Brahman en la religión védica y también en el hinduismo se constituye en la causa material eficiente y final de todo aquello que existe. El Brahman no hay que confundir con el Brahma, que es el Dios dentro del hinduismo. En este caso, el Brahman no es, digamos así, no es un Dios, sino una entidad última, una especie de la realidad última existente. Y el Atman, en este contexto también del brahmanismo, el Atman viene a ser la esencia del individuo. Entonces, estos son dos conceptos principales que él aprende con Alara Kalama. Se une a 5 ascetas y comienza a llevar una vida de prácticas muy extremas. Por ejemplo, con estos 5 ascetas vivió 6 años y en esos 6 años Siddhartha puso su vida prácticamente en serios peligros, practicando digamos, o sea, ejecutando ciertas prácticas que incluso lo condujeron al borde de la muerte. Entre estas prácticas encontramos, por ejemplo, terribles mortificaciones, ayunos y prácticas extremas de yoga. No obstante, a pesar de toda esta vida de mortificación, Siddhartha no se sentía contento, no se sentía satisfecho, sentía que ese no era el camino que debía seguir. Entonces, llegó a la conclusión de que si bien es cierto, la vida de opulencia no es bajo ningún sentido el camino para la satisfacción personal y del alma humana, tampoco se lograba dicha satisfacción a través de las mortificaciones extremas. Y ahí llega de repente a la conclusión de que se debía llevar una vía media, tipo una especie de un camino intermedio entre esos dos extremos. Em, Él hace llegar sus conclusiones a los 5 ascetas, pero estos 5 ascetas escandalizados lo abandonan, como tratándolo más o menos en términos actuales como una especie de un traidor de la causa. Bueno, entonces, siguiendo con su vida, sigue Siddhartha en busca de las respuestas definitivas, se va y se senta bajo un árbol frondoso
y después de varios días de meditación y que según también la tradición, luego de resistir varias tentaciones de, digamos, de espíritus malignos conocidos como Mara, él alcanzó la iluminación y comprendió que el camino a seguir venía a ser y se constituían en las cuatro nobles verdades. Entonces, cuando él llega a la conclusión de estas cuatro nobles verdades que enseguida vamos a conocer, eh, Siddhartha Gautama se convierte en el Buda, que viene a ser el iluminado o de repente el que se ha despertado. Interesante es que la tradición atribuye a Buda aquí nuevamente una resistencia a los espíritus malignos en el sentido de que Mara le dice allí que él ya había llegado al conocimiento supremo y por lo tanto podía entrar en el nirvana, en la extinción, ¿no? Y él decía que él no iba a entrar en el nirvana eh, hasta tanto su doctrina no, no se hubiera extendido en otras regiones. Recordemos también, fíjense en su glosario, que nirvana se va a constituir dentro del budismo como extinción. En el pensamiento de Buda, entonces viene a ser la liberación y el cese del sufrimiento. El sufrimiento que se conoce como dukkha y también la liberación del ciclo de renacimiento conocido como samsara. En otras palabras, alcanzar el nirvana significaba no reencarnarse más, librarse de ese ciclo de reencarnación que era, digamos, una doctrina propia del brahmanismo. Bueno, entonces aquí él convertido ya en Buda, comienza a predicar sus doctrinas, conocido en este caso como Dharma, por primera vez a aquellos 5 ascetas con quienes había compartido varios años y quienes lo habían abandonado a él en un lugar conocido como Parque de las Gacelas. Ahí puso entonces en circulación la rueda del Dharma y estableció las bases del budismo y expuso también ahí sus 4 nobles verdades. A partir de allí, Buda va a comenzar a enseñar entonces su nueva doctrina, su pensamiento a todas aquellas personas que se acercaban a él y poco a poco se iba a ir formando una comunidad de monjes que son conocidos como Bhikshu y la comunidad que se conoce como Sangha. Entonces, poco a poco se va a ir formando la comunidad de lo que podríamos decir los primeros budistas. Y aquí algunos datos más que durante ciertas temporadas Buda viajaba entonces predicando el Dharma, predicando la verdad, la doctrina, la ley que había descubierto entonces Buda, y en la temporada de lluvias eran hospedados por seguidores ricos. En ese sentido podemos decir, salvando las distancias conceptuales, que también Buda y sus discípulos, al menos al principio, contaban con ciertos, entre comillas, mecenas que le otorgaban, digamos, el apoyo necesario para poder sobrevivir. Buda, Siddhartha Gautama, muere a sus 80 años en la localidad de Kusinagara, alcanzando lo que se conoce como parinirvana, que viene a ser la última nirvana, la nirvana o el nirvana final. Y sabemos que su legado perdura hasta hoy en día con sus correspondientes evoluciones. Bien, aquí también quiero que miremos un poquito para que podamos entender el contexto en el que surge el pensamiento de Siddhartha Gautama de Buda. Estoy mirando aquí nuestros conceptos claves
y ya hemos visto, por ejemplo, Satriya, que era la casta de guerreros de la antigua India. Siddhartha era de esta casta. También vimos Brahman y Atman, que son dos conceptos clave dentro del brahmanismo: causa eficiente y la esencia del individuo. Hemos visto también que el nirvana para el budismo y para Buda significaba la liberación y el cese del sufrimiento, que él, tras haber alcanzado lo que se conoce como la iluminación, comienza a enseñar el Dharma, la verdad, la doctrina, la ley que descubrió Buda, y que poco a poco Buda se fue, digamos, llenando de seguidores conocidos como Bhikshu, ascetas errantes, nombre dado a los primeros seguidores de Buda, y que estos fueron constituyendo la llamada Sangha, la comunidad de ascetas o de monjes, seguidores del Dharma que aspiraban también el Nirvana. Posteriormente, Sangha viene a constituirse directamente toda comunidad budista. Y hemos visto también el parinirvana, que en el budismo significa el nirvana final, la extinción completa y definitiva. Bueno, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una pequeña línea de tiempo que parte desde 1500 antes de Cristo y llega hasta el 300 antes de Cristo. Y si bien es cierto, ya el vedismo como tal recibe el nombre del hinduismo, técnicamente es mejor hablar o más preciso hablar de la religión védica o de vedismo, a ese periodo que va desde el 1500 antes de Cristo y se extiende hasta aproximadamente el 500 antes de Cristo. Como pueden ver también en la segunda en la segunda imagen de nuestro glosario, el vedismo hace referencia entonces a la religión que se practicaba en la India antigua y que se basaba por sobre todas las cosas en el libro de los Vedas. Fíjense que los Vedas vienen a ser 4 textos más antiguos de la literatura india, base de la religión védica. Y justamente Siddhartha Gautama, con su heterodoxia, se va a oponer a la autoridad de los Vedas, va a negar la autoridad de los Vedas, eh, y se va a escindir de ese pensamiento, de esa religión, y va a proponer sus nuevas ideas. Pero aquí es interesante ver que esa religión védica estaba en un proceso de transición, que se conoce como brahmanismo. Entonces, es más correcto decir que Buda, o el contexto del pensamiento de Buda, es justamente en un contexto de brahmanismo. Tenemos también allí en la definición de nuestro glosario que el brahmanismo es una fase intermedia entre la religión védica, donde por sobre todas las cosas impera la autoridad de los Vedas, y el hinduismo. Y este brahmanismo se desarrolla entonces entre los siglos 6 antes de Cristo y el siglo 3 antes de Cristo. La principal característica de este periodo y este sistema de pensamiento conocido como brahmanismo es que la casta de los sacerdotes conocidos como brahmanes tenían prácticamente la autoridad en todo lo relacionado a la religión y al pensamiento en la India. En este brahmanismo también ya aparecen una serie de textos sagrados conocidos como las Upanishad.
que como vemos allí en nuestro glosario se constituyen en unos 200 libros sagrados del hinduismo, que ya tiene su origen en este periodo de transición de la religión védica al hinduismo y conocido entonces como brahmanismo. Y esta era una época, estos siglos, entonces estos siglos 6 al 3 antes de Cristo, era una época de una intensa actividad espiritual y debates filosóficos en la India. Y este va a ser también el contexto en que van a aparecer dos pensadores muy relevantes de la India, uno de los cuales ya estamos viendo en la clase de hoy, que es Siddhartha Gautama, pero también va a aparecer Mahavira, que va a dar lugar al jainismo. Tanto, tanto Siddhartha Gautama como Mahavira al principio, como hemos visto, fueron ascetas errantes que, como muchos otros en aquella época, en esta época de intensa actividad espiritual y debates filosóficos, entonces buscaban ciertas respuestas espirituales. En ese sentido, hay algunas cuestiones que Buda, eh, digamos, que Buda utiliza del brahmanismo. Por ejemplo, en el tercer punto, el budismo entonces comparte algunas similitudes con el brahmanismo. En primer término, lo que comparte con el brahmanismo es la creencia en el karma, la ley del karma o de la ley del karman. Y como pueden ver también en su glosario, dice ley de karman, ley que sostiene que cada acción produce frutos, que lo que somos es la consecuencia o resultado de lo que hicimos. Este es un concepto que fue recogido y desarrollado entonces por el budismo. Esa es una similitud que encontramos entre el budismo y el brahmanismo, en el sentido de que para Buda también nuestras acciones pasadas y presentes se van constituyendo en una especie de carga para el individuo del cual uno debe liberarse, alcanzando entonces el nirvana. Otro concepto que Buda absorbió del brahmanismo es el concepto de samsara, que viene a ser el ciclo de renacimiento. Y el concepto de la búsqueda de la liberación, moksha, es también otro concepto que Buda utilizó del brahmanismo. Sin embargo, y aquí está la heterodoxia de Buda, él no compartió dos ideas fundamentales del brahmanismo: la creencia de la existencia de un Brahman en el sentido de un ser supremo o incluso de la realidad última, y la existencia de la esencia del individuo o de un yo permanente que viene a ser el Atman. En ese sentido, entonces, él difiere del brahmanismo en cuanto a que rechaza estas dos ideas fundamentales del brahmanismo. Una de las características fundamentales del pensamiento de Buda es la llamada filosofía de la impermanencia. Según Buda, y en esto se parece bastante a lo que había dicho también en su momento el filósofo griego Heráclito, todo fluye, nada permanece. Para Buda también existía una especie de impermanencia universal. Nada en el mundo ni en el interior de la persona permanece o es absoluto. Todo es cambiante. Eh, Ahora bien, es importante también entender quién era Buda. Buda no se consideraba a sí mismo como ningún fundador de ninguna religión. Tampoco se consideraba un filósofo metafísico. No se consideraba mucho menos un profeta ni nada por el estilo. Se veía a sí mismo, por sobre todas las cosas, como una especie de terapeuta espiritual
cuyo objetivo era entonces ayudar a las personas a liberarse de ese ciclo de sufrimiento y encontrar la verdad a través de ciertas prácticas individuales. Según Buda, librarse de ese sufrimiento y alcanzar entonces el nirvana, la satisfacción plena, la extinción, se lograba a través del esfuerzo individual de cada individuo, ya que no existían ni dioses ni otros humanos que podrían ayudarle al individuo en ese proceso. En el texto que yo les estoy compartiendo en plataforma, hay una frase muy interesante que dice lo siguiente: Buda era ateo, admitía sí los dioses, pero como seres sin excesiva importancia, transitorios y sometidos también al samsara, a ese ciclo de renacimiento, como todos los demás. Buda no aceitaba ningún ser supremo, ningún dios creador, tampoco pretendía ser él ningún tipo de dios ni de profeta, sino simplemente un hombre que había alcanzado la verdad mediante la meditación individual y que también pretendía comunicársela a los demás para ayudarlos a liberarse. Básicamente se hablaba siempre de esa necesidad de liberarse del sufrimiento que causaba la vida. Bueno, pasemos ahora a hablar de la llamada cuatro nobles verdades. Hasta aquí hemos visto su vida, digamos, de un niño, de un joven privilegiado que abandona todo tras sufrir una especie de crisis existencial. Esa parte me olvidé señalar. ¿Qué es lo que hizo que Siddhartha a sus 29 años decidiera salir, dejar, abandonar todo? En el texto van a encontrar, pero quiero compartir con ustedes. Él pasó por una serie de experiencias que hicieron que se diera cuenta de repente de la realidad de la vida. Dice que un día el joven Gautama, que había sido mantenido, digamos, en una vida de lujo por sus padres, un día salió el joven Gautama, cosa que su padre no quería que hiciera porque una adivina, según la tradición esto evidentemente, una adivina le había dicho que él alguna vez iba a ser una seta, que su hijo, ¿verdad? Gautama, iba a ser una seta. Y entonces los padres de Siddhartha buscaron por todos los medios evitar que él se diera cuenta de la situación. Pero un día salió el joven Gautama a pasearse en su carro por la ciudad y tuvo un primer encuentro. Porque él, que solamente veía en su palacio gente joven, hermosa, descubrió durante este paseo la realidad de la vejez, viéndose confrontado con el espectáculo de un anciano débil y dolorido. Paseándose entonces en su carro, ve ahí a un anciano, una persona ahí de edad avanzada, sufriendo los avatares de la edad. Entonces, eso le dolió mucho, porque él siempre estaba acostumbrado a ver gente joven, sana, alegre, y resulta que aquí estaba observando la realidad dolorosa. Entonces él dijo: da la vuelta al carro, quiero volver. ¿Qué me importan ya los juegos y los placeres a mí, que soy la sede futura de la vejez? Se llama a sí mismo sede futura de la vejez en esta circunstancia. Bueno, en una segunda salida, esta es la primera salida, choca entonces contra lo que es la vejez. En una segunda salida descubre la enfermedad. Al parecer ni siquiera se enfermaban esta gente. Dice, encontrándose con un enfermo, quemado y abatido por la fiebre, debilitado, sucio de sus propios excrementos, sin protección, sin asilo, que respiraba con dificultad. Impresionado, el joven Siddhartha exclamó: así pues, la salud es como un sueño,
y las angustias de la enfermedad tienen esta forma terrible. Después de haber visto tal condición de vida, ¿qué hombre sabio podría todavía pensar en la alegría y el placer? Entonces aquí, luego de haberse encontrado con la vejez, ahora el espectáculo, entre comillas, de la enfermedad. En una tercera salida descubrió la muerte tropezando con un cortejo que entre gemidos llevaba un cadáver hacia la pira funeraria y comprendió la impermanencia y fugacidad de la vida. Con esto se había enterado de la realidad miserable de la existencia humana y cayó en un estado de gran desasosiego y abatimiento. O sea, estas tres experiencias entonces hacen que él tenga una crisis existencial muy fuerte. Pero en una cuarta salida vio a una asceta mendicante, es decir, que mendigaba, como todos los ascetas, envuelto en su túnica, que avanzaba lentamente con los ojos bajados, con su cuenco de limosna en manos, tranquilo y radiando serenidad. Y previamente asqueado de la vida por la visión de la enfermedad, la vejez y la muerte, decidió seguir el mismo camino de la asceta. Y ahí es que se convierte en Shakyamuni, en el llamado asceta silencioso de los Shakya, y más adelante va a descubrir la llamada vía media y va a meditar debajo de aquel árbol y va a llegar a la conclusión de las 4 nobles verdades. Las letras son pequeñas, por lo tanto voy a leerle. La primera noble verdad a la que él llega es que se conoce como noble verdad sobre el dolor. La primera gran conclusión a la que él llega es que la vida está llena de sufrimiento. Este sufrimiento que ellos denominaban dukkha y dolor. Entonces, él decía esto de una forma más sintética. El nacimiento es dolor. La muerte es dolor. La unión con lo que se detesta, estar al lado de aquella situación o persona que vos detestas, es dolor. La separación de lo que se ama también es dolor. La incapacidad de obtener lo que se desea también es dolor, también son formas de sufrimiento. En otras palabras, entonces, y esto no es raro, no es difícil de entender en un contexto brahmánico donde había una especie de, no sé si decirlo, pero una especie de pesimismo muy, muy grande ante la vida, ¿verdad? Motivos para los mismos, o sea, para el pesimismo había montones en la India en aquel entonces, pero para un joven rico como era Siddhartha es extraño realmente que llegara a esta conclusión, pero lo cierto es que llega a esta conclusión. Después, la siguiente noble verdad es la que se conoce como noble verdad sobre el origen del dolor. O sea, primero él dice, la vida es dolor, la vida es sufrimiento. Segundo, el sufrimiento entonces se origina en el deseo y en el ansia, que busca por lo tanto la satisfacción en los placeres y la existencia y la impermanencia de las cosas. La fugacidad de la vida de las cosas hace que uno tenga entonces esa insatisfacción ante todo. Entonces, si su primera verdad es que la vida es dolor o es sufrimiento, su segunda noble verdad es que la causa del sufrimiento es el deseo, es el ansia de los placeres y también de, digamos, de la condición de esa fugacidad o impermanencia de la vida. Su tercera noble verdad se conoce como la noble verdad sobre la supresión del dolor. En otras palabras, digamos que es posible suprimir ese dolor. Decía él, la supresión del sufrimiento se logra extinguiendo entonces ese deseo, esa sed, el deseo de los placeres. Esto implica entonces renunciar al deseo, alcanzar la liberación a través del desapego. Entonces, hasta aquí 3 nobles verdades. La vida es dolor, es sufrimiento. Segundo,
el origen del sufrimiento es el deseo. Tercero, que digamos, el sufrimiento se suprime también extinguiendo el deseo o eliminando el deseo. Y su cuarta noble verdad es la que se conoce como el noble camino hacia la supresión del dolor. O sea que en su cuarta noble verdad, él muestra cuál es el camino para suprimir ese, digamos, ese deseo. Buda aquí explica entonces el camino hacia la liberación de ese sufrimiento, y ese camino se conoce como la noble vía óctuple. Y esto él desarrolla de un modo más detallado, pero básicamente se habla de la palabra correcta, la conducta correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, el recuerdo o la concentración correcta, la meditación correcta, la opinión correcta y la intención correcta. Cada uno de estos puntos nuevamente se desglosa en el texto que yo le estoy facilitando en plataforma. Me gustaría sinceramente que puedan darle una lectura a este material para que puedan entonces, para que puedan comprender aún mejor. A ver un poco aquí y van a encontrar entonces esa noble vía óptuple. Palabra correcta, conducta correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, recuerdo correcto, la meditación correcta y así también la opinión correcta y la intención correcta. Aquí una partecita que quiero compartir con ustedes. Dice, el camino del medio, la vía media, señalado por Buda, es un camino de 8 sendas. 3 de estas sendas resumen la moralidad. ¿Cuáles son las 3 vías que resumen, digamos, la moralidad? La llamada palabra correcta, la conducta correcta y el modo de vida correcto. En ese sentido, la moral budista, por ejemplo, prohíbe matar seres vivos, robar, cometer adulterio, mentir, beber bebidas alcohólicas. Estas prohibiciones, que para los monjes se complementaban con otro, tienen la función entonces de reprimir las pasiones o los deseos. Entonces, decía también, otras 3 sendas resumen la cuestión relacionada con la ascesis, con el ejercicio físico y espiritual. Por ejemplo, el esfuerzo correcto, el recuerdo correcto y la meditación correcta se utilizan en la llamada práctica budista del yoga. Dice, la disciplina ascética de los budistas recorre 4 etapas, y ahí hay la serie de etapas que se pasa, donde es importante entonces concentrarse bien para la meditación correcta, evitando de repente distracciones. Por último, tenemos también 2 vías más que complementan estas y que se llaman entonces la opinión correcta y la intención correcta. Ciertamente a no todo el mundo, desde la perspectiva digamos, de Buda, le es dado escalar ese nivel de sabiduría, pero que todos pueden tender hacia ella transitando estas 2 últimas vías, la opinión correcta y la intención correcta. En esto se constituye el Dharma, la ley, la verdad, la doctrina del budismo, en estas 4 nobles verdades y la llamada noble vía óctuple. Una vez que Siddhartha alcanzó lo que dentro del budismo se llama como la iluminación, él expresó lo siguiente: oh monjes,
Desde el momento mismo en que he obtenido con perfecta claridad este gran conocimiento, esta intuición de las cuatro nobles verdades. Fíjense, una de las características de la filosofía india, hemos visto también la cuestión relacionada con la intuición. Él intuye entonces esto. He comprendido que había llegado al supremo despertar en este mundo de hombres, de dioses, de ascetas, de brahmanes, y mi espíritu intuyó esta gran verdad. Mi liberación es definitiva e inexpugnable. He aquí mi último nacimiento, ya no volveré a renacer. Ya alcanza entonces el nirvana, la liberación. Esto es lo que ya había señalado, las tres sendas de la moralidad: palabra correcta, conducta correcta, el modo de vida correcto; las tres sendas de la ascesis, el esfuerzo correcto, recuerdo correcto y meditación correcta en la práctica del yoga; y también las dos últimas vías para la liberación y el nirvana. Ya como último punto de nuestra clase, hablemos brevemente de la llamada comunidad budista. Dentro del budismo se considera que hay una especie de tres joyas, tres elementos muy importantes para sus seguidores. En primer término, el propio Buda. En segundo término, la doctrina, el Dharma. Y en tercer término, entonces, la comunidad o la sangha. Estos elementos entonces se constituyen en una base fundamental de la práctica budista, y así también representa la búsqueda de la iluminación, la liberación del sufrimiento. El propio Buda dedicó gran parte entonces de su esfuerzo para formar esta comunidad de seguidores. Esta comunidad de seguidores es lo que va a dar nacimiento entonces al budismo primitivo, que con el tiempo se va también a generar toda una evolución y una separación doctrinal entre ellos. Por eso también les decía en una de nuestras primeras clases que no es lo mismo hablar de un budismo primitivo, que básicamente es lo que acabamos de ver, que hablar de un budismo desarrollado a posteriori. Y ni qué decir cuando de repente el budismo va expandiéndose en otras latitudes, como de repente China y otras regiones de Asia. Entonces se fue reuniendo digamos, de discípulos, de monjes, que eran los individuos que aspiraban a la liberación y a la renuncia a sus vidas familiares y a sus compromisos temporales. El budismo, como ya hemos visto, no promete la salvación. Entre comillas, la salvación aquí es la liberación de ese ciclo de nacimiento y de sufrimiento, solamente a una especie de minoría aristócrata en aquel entonces que pudiera dedicarse a este estilo de vida. También recordar entonces que para los budistas, esto al menos para el budismo primitivo, no hay un salvador divino humano y que cada individuo es responsable de su propia liberación. Hay un compromiso entonces individual y una búsqueda activa de esa liberación. La comunidad budista primitiva no hay que confundirla de repente con una iglesia tradicional. Es una comunidad, una especie de una comunidad, ¿no? Esa es la palabra de repente que define mejor. En ella no se observaban adoración de deidades, oraciones por gracia divina o por misericordia. No hay búsqueda de agradar a seres supremos, cosa por el estilo, que de repente son prácticas propias dentro de una iglesia. El propósito principal de estas comunidades budistas era entonces facilitar esa liberación individual de sus miembros a través de cierta guía de la doctrina y la práctica budista. ¿Quiénes podían formar parte de las comunidades budistas? En realidad admitía a miembros de todas las castas, no así a esclavos y deudores. Para formar parte de la comunidad budista se debía también seguir una serie de preceptos
como por ejemplo abstención de matar, robar, cometer actos sexuales inapropiados, mentir y consumir alcohol. Y para los monjes propiamente esto era mucho más riguroso. Em, ¿Cómo vivían ellos? La vida era muy simple, se dedicaban a una vida ya mendicante, salían a pedir limosna, comían una vez al día y claro, entonces que la supervivencia de estos primeros budistas dependía en gran parte de la generosidad de los laicos que le proporcionaban comida y apoyo material. En estas comunidades budistas entonces realizaban su estudio, su meditación, trabajo manual. En cierto sentido se asemeja un poco a la vida de las comunidades monásticas cristianas, ¿verdad? La atención, dice, plena y la concentración era esencial en sus actividades diarias. Y si uno se pregunta sobre la presencia de mujeres, al principio al menos las mujeres enfrentaron discriminación en la comunidad budista porque se consideraba que era una especie de tentación para los hombres para liberarse de ese sufrimiento. Sin embargo, más tarde se permitió también la inclusión de monjas con ciertas reglas más severas y también una discriminación hacia ellas en comparación con la de los monjes. A propósito, quiero leerles un poco. Decía, por ejemplo, eh, Buda, aquí muchos no le van a querer a Buda, pero no, quizá no deberíamos juzgarlo por esta idea en particular. Dice, Buda pensaba que las mujeres son una de las mayores fuerzas que despiertan el ansia y la sed de los hombres, atándolos así al samsara. Por eso se resistía a admitirlas en la comunidad. Finalmente, y a instancia de su primo Ananda y de su propia hermana, permitió que también hubiera monjas en la comunidad, aunque separadas y sometidas a reglas más severas que los monjes, respecto a los cuales eran claramente discriminadas. Así una de las reglas dice, una monja, aunque tenga 100 años, debe reverenciar a un monje, levantarse cuando éste se acerque, saludarlo con las manos juntas y honrarlo con gran respeto, aunque el monje acabe de ingresar en la comunidad ese mismo día. O sea, no importaba si era un monje joven, principiante, entre comillas, no, la reverencia debía existir. Otra regla establecía, por ejemplo, que las monjas no serán autorizadas a acusar a los monjes, o sea que no tenían derecho a acusar a los monjes, pero los monjes sí podrían acusar a las monjas y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, esta era en cuanto a la presencia de mujeres. Por último, ya a diferencia de las órdenes religiosas cristianas, los votos de los monjes budistas no eran de por vida. No incluían la obediencia, cada uno era por su lado, la búsqueda. Cada monje podía abandonar la comunidad cuando lo deseaba. Y así los monasterios eran autónomos y se basaban en un sistema de autogestión de repente democrática. El texto que estamos estudiando y que hemos visto se titula Buda, con sus respectivos subcapítulos, que ya le mostré, la vida de Buda, el contexto brahmánico del pensamiento de Buda, las 4 nobles verdades y la comunidad budista. Tenemos entonces en el libro Historia de la Filosofía 2, Filosofía Oriental Antigua, en las páginas 23 al 42. Me gustaría, sinceramente, que pudieran hacerle una lectura a este punto en particular. No es la última clase sobre el budismo, pero sí es la clase sobre Buda específicamente, sobre su vida, sobre su pensamiento y también sobre
digamos, el contexto de su pensamiento. Después ya vamos a ver la evolución del budismo, el budismo en China y otros puntos donde sí vamos a percibir ciertas diferencias con relación al, al pensamiento original de Buda. Por eso es que yo les había dicho en un principio, el budismo tal como lo ideó Siddhartha Gautama, llamado el Buda, no tiene características religiosas. Él en su pensamiento no hay dioses, no hay de repente deidades, no hay prácticas rituales para ganar la misericordia divina. Eh, en síntesis, básicamente se trata de un modo de vida que el individuo debe llevar. Eso sí, tiene componentes, digamos, de espiritualidad, pero no de religión en el sentido de, digamos, de adoración a dioses o a un dios determinado. Entonces, por eso es que el budismo, al menos el budismo, digamos así, primitivo, no se puede considerar como una religión, sino como una filosofía, un pensamiento, un sistema o un modo de vida práctico. Y esto es lo que yo quería presentarles. Hablé una hora nuevamente. Como dice aquella expresión, no puedo con mi genio, no puedo con mi manía de hablar y hablar. Y llegamos a la parte final de nuestra clase de hoy, estimados estudiantes, de nuestra clase número 5. Y quedo abierto para escuchar sus comentarios, pareceres, aportes que quieran hacer. Y quizá también algunas preguntas puntuales. Así que les escucho. Me gustaría de repente ver si hay una diferencia, una ciertas distinciones entre lo que pensábamos de Buda y del budismo inicial y con lo que hemos visto aquí en esta clase. Les escucho. Bueno, permiso, profesor. Buenas noches para todos. Buenas noches, Daniel. Eh, y la verdad que hay ese pensamiento, o sea, esa idea de budismo como religión, según lo que Buda predicó, entre comillas, para así decirlo, ¿verdad? Pero ahora como que sugerí eso, ese libro para leer, me voy a tomar el tiempo realmente para poder leer y ver. Pero de una u otra forma el ser humano en sí siempre busca esa trascendencia de por sí, luego, por lo que yo estoy viendo a medida que estamos estudiando historia o de la civilización o ahora, en el caso de la filosofía oriental, eh, esa necesidad de que el hombre busca esa trascendencia, ¿verdad? Como que el hombre es ese ser biopsicoespiritual, ¿verdad? Pareciera de que siempre tiende a esa trascendencia, ¿verdad? Entonces, me gustaría realmente profundizar más en el libro de este personaje y ahí para poder realmente saber si a dónde él apuntaba en sí, ¿verdad? Porque la referencia que tenemos del budismo es que es una religión que Buda creó, de que Buda es prácticamente el El Dios. Moisés o el Jesucristo, ¿verdad? Así mismo. Mínimamente un profeta, ¿verdad? Así mismo. Entonces, es importante entender y primeramente leer la fuente, ¿verdad? Pero Sí. yo concuerdo, o sea, es mi opinión de que el ser humano en sí es biopsicoespiritual, ¿verdad? O sea, no hay forma de desprender esa necesidad de trascendencia, ¿verdad? Por eso que siempre vemos, decimos, ¿por qué hay muchas religiones y Dios existe? Entonces, bueno, pero eso es, según mi conclusión, es lo que realmente es nuestra identidad, nuestra esencia. ¿Verdad? Hay un ADN que busca siempre algo más allá, o algo que pueda explicar, como algunos dicen, ¿verdad? Pero independientemente de eso, siempre estira algo superior al que voy a llamar Dios, Dios o conocimiento infinito o cosmos, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Pero yo eso es lo que puedo entender, pero voy a leer después el libro del personaje, del profeta,
como así lo llaman, ¿verdad? Para realmente sacar mi propia conclusión sobre eso. Sí, hay elementos para sostener tu argumento, sin dudas. Yo les comparto de repente la bibliografía académica. Sin embargo, es posible acceder a escritos, digamos, ya sea digamos, atribuidos a Buda, como así también de sus seguidores. Es posible acceder a esos escritos. Pero lo que yo les comparto allí es, por sobre todas las cosas, este extracto de un material académico de filosofía. Pero es interesante, Damián, tus conclusiones. Gracias, Damián. ¿Alguien más que quiera opinar o comentar? De repente preguntar también sobre nuestra asignatura. Estamos en la clase 5. ¿Qué les parece la propuesta de los videos? Les cuento, estimado estudiante, que mm, estoy viendo de repente una reproducción un tanto escasa para la cantidad de estudiantes. Y sinceramente, como alguien dijo hoy en el grupo, hay una especie de secuencia que se sigue. O sea que esta clase de hoy no es la continuación de aquel lunes pasado, sino de aquel martes pasado. Entonces es importante por eso dedicar un poquito, algunos minutos en ver esos materiales. Básicamente esos materiales es lo que yo comprendí, entendí, resumí del texto que les comparto allí, ¿verdad? No, no es la última palabra tampoco, pero es lo que se encuentra en ese texto, una especie de una síntesis. Sería interesante a darle un acompañamiento a esos vídeos. También decirles que, tal como señalé en el grupo, ya hay un espacio para subir nuestro trabajo 1 y dentro de poco vamos a tener nuestro segundo trabajo. La fecha de entrega está establecida para hoy, sin embargo igual se puede subir mañana, pero recuerden que es importante subir en este periodo entre hoy y digamos el próximo lunes, pero hay que subir ya. ¿Alguien más? Decirles también que muchas veces recurren muchas figuras de Buda, ¿verdad? En las redes sociales que no hacen referencia a la representación del Buda como tal. Por ejemplo, a ver un poco, quiero mostrarles representaciones de Buda para que podamos entender que no todas las representaciones también coinciden con aquí, por ejemplo. Quiero compartirles un poco. A ver. Está muchas veces ese Buda gordo, ¿verdad? Así luego se le conoce. O el Buda niño, el Buda sonriente. Todo eso no guarda relación con la representación original de Buda. Bueno, verán ustedes ahí en su internet. Acá me temo que me dé esa presentación en ventana infinita. Bueno, gente, de mi parte, llego hasta aquí agradeciéndoles su presencia, agradeciéndoles su conexión y deseándoles nuevamente muchos éxitos en este módulo. José Millarro. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Buenas compañeros, tardes. maestro Yoite Página. Profe, ahí yo encontré entonces, se debe hacer la tarea, las consignas o criterios de evaluación, pero el trabajo en sí, que es lo que vamos a realizar, no es esa caponaise, que tú vimos esa camisa, Majara. Sí, 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 claro que sí. Sehan o mi que sapeitemi.
aquí vamos a ver esto y acceder a Nitipe que página, 2 minutitos más. Bueno, voy a... Ahí vemos, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, este curso, este no es Filosofía de Oriente. Segundo semestre. Filosofía de Oriente. No, mira ya. Acá tenés que entrar en clase 3, ¿verdad? Sincrónica. José. Ya, profe, ya. Y ahí entras en recursos. Hay que darle clic Ah, acá sobre recursos. ya. Y Excelente, acá, profe. Sí, ya. acá están los documentos. Excelente. La Muchísimas bibliografía gracias. 1, sí. Y la guía de actividades también. Excelente. Muchísimas gracias, profesor. Ella, Correcto. Ana y Tella, pues viene. Perfecto. Gracias. Quedo atento también a cualquier consulta en el grupo si surge. Le agradezco mucho su presencia, que tengan muy buenas noches, buen resto de jornada, un abrazo y hasta la próxima. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches, que te mejores, Buenas profe. noches, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo.